Moría y los enterraban. El juego de pelota, visita a la Florida y retorno a Carmelita. Resumen: queriendo conocer el friso de los gemelos Hunahpu e Xbalanque, fui a Petén para visitar el sitio arqueológico El Mirador. En el segundo día, después de un largo recorrido, llegamos al campamento El Mirador. En el tercer día, finalmente tuve un emocionante encuentro con los míticos gemelos Hunahpu e Xbalanque. Después del breve encuentro con los gemelos Hunahpu e Xbalanque, salimos del campamento El Mirador. Llegamos a Nakbe el próximo día y regresamos al campamento El Tintán el día siguiente. Después de ver el atardecer en la pirámide Henneken, pasamos nuestra última noche del viaje. El último día del viaje empezó con un desayuno temprano: atún cocido con verdura, frijol y tortillas junto con té negro. Desayunamos temprano porque decidimos ver el amanecer en la pirámide Henneken. Escuchando los gritos de los monos aviadores, me puse un poco triste porque nuestro viaje estaba llegando a su fin. Este alto cielo tampoco no lo podré ver cuando regrese a mi vida normal. Salimos del campamento El Tintán para regresar a Carmelita. Ese camino ya lo conozco, pero me parece un camino nuevo para mí. Los caminos de la selva me mostraban rostros diferentes cada vez que los pasaba. Con tantos animales y plantas, cambio de clima, los caminos también cambiaban a cada momento. Llegamos al juego de pelota, donde llegamos en el primer día. Cierto que está en el camino para Carmelita. Esta visita inesperada para mí fue muy valiosa porque el juego de pelota es un elemento muy importante en el Popol Vuh, y esta visita me sirvió para prepararme la vida que me espera después de este viaje. Hoy monté de nuevo en la mula y salí del juego de pelota. Haber montado varias veces, me acostumbré bastante y esta vez no me dio sueño. Anduve junto con don Santiago porque los demás se adelantaron, porque las mulas no pueden caminar rápido. Hoy ya 8 kilómetros según esta señal. Llegamos al sitio arqueológico La Florida. Íbamos a quedarnos en el campamento cerca de acá, pero por la falta de agua en el reservorio teníamos que dormir en el campamento El Tintán. ¡Qué lástima! Quería conocer más este campamento, pero en la selva la naturaleza manda, no nosotros. La Florida está situado unos 33 kilómetros de Nakbe. Entonces, hemos caminado mucho. Según nuestro guía Eddie, faltan unas 2 horas para llegar a Carmelita desde acá. Pasé un poco por el campamento. Este campamento no es tan grande como los de El Tintán o El Mirador.
Pero acá hay un pequeño museo que tiene una exposición de artículos excavados, a pesar de un lugar muy simple. Los artículos estaban bien conservados, como estos platos. Fragmentos de estela. Piedras, tapadera de hoyo, como el hoyo en donde entramos en la cuve, y piedra de moler. Según Eddie, estos son del período clásico, entre 250 y 900 años después de Cristo. El pueblo de la Florida estaba dedicado a fabricar las herramientas de pedernal para distribuir a otras ciudades. Estos platos se ofrendaban a los muertos y se les colgaban en sus caras. Y siempre hacían un agujero, porque la gente creía en reencarnación, y a través de este hoyo salía el espíritu. Este trasto tiene un dibujo de mono. Según Eddie, estas cerámicas son de preclásico. La mula estaba descansando. Salimos del campamento para llegar al asentamiento de la Florida. Kilómetros. En camino, vimos esta señal, Carmelita. El punto inicial de nuestra expedición ya no está tan lejos. Llegamos al asentamiento. Según Eddie, cuando los arqueólogos excavaron la Florida, encontraron un reservorio de agua grande, profundo y bien estucado, hecho por los mayas. La profundidad era unos 5 metros. Y estuco fue encontrado al final de esos 5 metros. Cerca de acá había un río y por eso siempre mantenía el agua, pero el río está actualmente seco. Acá hicieron una investigación los arqueólogos. Y esta es la tapadera que ponían encima del pozo. Luego vimos este gigantesco árbol de ceiba que tendrá unos 160 años. Llegamos al asentamiento. Acá está el recinto funerario. Entramos a la habitación. El material que miramos acá es original. Nos quedamos un rato más acá para disfrutar el ambiente y el silencio. Salimos del asentamiento, pasamos el campamento para llegar a Carmelita.
sería nuestra última caminata de este viaje. Por supuesto, la caminata no termina sin ver más monos, los habitantes de los bosques. Y finalmente llegamos a Carmelita. Pasamos 5 noches en la selva, 2 noches en total en el Tintán, o sea, la primera y la última noche, 2 en el Mirador y 1 en Nakbe. Estuvimos nada más un poco de tiempo acá el primer día, pero sentía que ya conozco mucho este lugar. Había mucho calor y vi los perros. Durante la expedición no vi ninguno de ellos, porque los perros estaban prohibidos. El calor me hizo darme cuenta que los árboles altos de la selva nos daban la frescura. Llegando a la oficina de Carmelita, escuché a los niños y maestros de esta escuela, ya que no hay electricidad en la aldea. Para utilizar el micrófono, hay que contar con una generadora. Parece que los niños y maestros estaban celebrando el Día de Cariño. Finalmente llegamos a la oficina, después de ir al sanitario. Descansé un rato, escuchando los gritos de los niños, disfrutando la actividad. Había mucho calor y compré esta granizada. Tuvimos nuestro último almuerzo de este viaje acá en Carmelita, donde tuvimos también nuestro almuerzo antes de la expedición. Pollo rostizado, macarrones con jamón y mayonesa, arroz y tortillas. Finalmente llegó la hora para partir de Carmelita, decir adiós a Eddie, Don Santiago y Adira. Decidí quedarme en un hotel en Santa Elena. Salí a cenar en este restaurante que estuve varias veces y comí unos tacos y regresé al hotel. El próximo día regresaré a la ciudad de Guatemala. Continúa.